Em, que estén muy bien todos y que esta capacitación sea de mucho provecho, que ese es el objetivo. Mi nombre es Andrea Campos Gamboa, yo soy la tutora a cargo de la licencia de maternidad de la encargada de cátedra de gestión de salud de Rebeca González Zúñiga. Mientras Rebeca está chineando su bebito, yo estoy en las funciones operativas de ella, así que por acá me han visto y me estarán viendo durante este tiempo. Unas cositas pendientes que tenemos de la materia muy rápido. Tenemos pendiente la entrega del informe final, que está con fecha de entrega del 22 al 28 de noviembre, a pesar de que ya está abierto las instrucciones y el desarrollo de la actividad y se ha venido trabajando durante el cuatrimestre, pero es importante pues ahí mencionarlo. Recuerden subirlo también a la herramienta del Turnitin, que ese mismo enlace está ahí en la plataforma. La evaluación de la asignatura es muy importante para quienes no la hayan realizado. Es de mucha importancia para nosotros que ustedes la hagan, porque esa es la forma en la que nosotros nos daremos cuenta de las debilidades que se tengan que mejorar o de las fortalezas que se tengan que aumentar. Y la única manera para nosotros de darnos cuenta de eso es a través de este medio, del medio de que ustedes nos hagan saber por medio de esta herramienta cuál es su percepción acerca de la asignatura para continuarla mejorando. Recuerden mantener los micrófonos y la cámara apagados para que la señal del internet sea específicamente dedicada hacia el expositor. Se van a colocar en el chat dos enlaces durante el proceso de la conferencia. Uno es para la confirmación de la asistencia y el otro va a ser para las dudas. Este enlace los va a dirigir a un formulario por medio del cual colocan las dudas específicamente del tema de la charla. Aprovechen para evacuar todas las consultas que tengan, aprovechando este espacio. Recuerden que la sesión está siendo grabada. Esto es para subirse posteriormente a un enlace de YouTube de lo que es la carrera. Y sin más por el momento, le doy el pase a doña Ania Castro Artavia, la encargada de cátedra que ya todos conocen, pero que es importante también presentarla. Y entonces le doy el pase a doña Ania que nos va a continuar con la exposición. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Eh, Mi nombre es Ania Castro Artavia, soy la encargada de la carrera. Para los que no me conocen, creo que todos ya me conocen, pero por si acaso, yo les voy a, bueno, primero los felicito por estar los presentes. Es muy importante esta sesión porque ustedes ya están haciendo sus trabajos, ya empezaron con el trabajo final de graduación y es muy importante que pongan atención a lo que don Ronald, el expositor, va a decir la tarde de hoy. Voy a presentar a don Ronald. Él es el doctor Ronald Soto Calderón, profesor catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica. Ha participado como docente e investigador de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Investigación, Educación INIE, docente de investigación y diversas temáticas. Además, fue coordinador de comisiones de investigación en universidades públicas y privadas y ha impartido diversas capacitaciones en el ámbito de la investigación. Se ha desempeñado como tutor y lector de trabajos de investigación en licenciatura y maestría. También el doctorado en universidades nacionales como internacionales. Miembro de las diversas comités editoriales de revistas y en el ámbito nacional e internacional. Autor de diversas publicaciones. Adelante, don Ronald. Bueno, buenas tardes, noches. Gracias por estar hoy aquí. El trabajo va a tener, como digamos, tres partes en las que vamos a abordar diferentes temas relacionados con los aspectos metodológicos, poniendo especial énfasis en lo que sería lo relacionado con la muestra, construcción de instrumentos, un poquito variables de estudios y unas matrices de coherencia que está en el trabajo. Entonces me voy a centrar en eso. Si hubiera algún apartado del capítulo en lo que hubiese alguna consulta, entonces pueden hacer la consulta sin ningún problema. ¿De acuerdo? El tema inicial que nos convoca hoy, ¿verdad?
es importante porque quizás una de las mayores dificultades que presentan los estudiantes generalmente están relacionados con todo lo que tiene que ver con el aspecto metodológico. Entonces vamos a tratar de abordar algunos aspectos en general e ir viendo algunos aspectos importantes. Como les decía, a solicitud de la cátedra, estaremos hablando sobre muestra, cálculo de muestra y algunos otros elementos importantes, por lo menos en esta primera parte. En esta primera parte vamos a abordar la muestra y vamos a abordar el tema de las matrices de coherencia interna. ¿Verdad? Si viera que hay algún cambio necesario, entonces lo hacemos. Para mí no hay problema que haga preguntas durante el trabajo, pero si la organización tiene otra recomendación, entonces seguimos la recomendación, no habría ningún problema. No sé si ya ven la presentación. La estamos viendo. Sí, la están viendo. Ok, primero, el por qué hablar de muestreo. Generalmente, cuando hacemos investigaciones, muchas veces no podemos utilizar o abordar toda la población o universo que hay de la investigación que estamos haciendo. Entonces, lo que hacemos es trabajar lo que se denomina la muestra. La muestra es una pequeña porción de un conjunto más grande que se denomina población en un estudio, ¿verdad? Esto lo menciona Lugo en el 2018. Podríamos decir que la muestra es una parte representativa de una población y que los elementos entre sí comparten características comunes o similares. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer alguna investigación sobre alguna clínica o algún servicio específico, entonces generalmente por la organización que tiene la institución reguladora de todo el trabajo, en este caso del tema de salud, todas las organizaciones, todos las clínicas, ¿verdad? Los servicios y todos estos servicios tienen casi que una misma organización. Presentan características similares, hay médicos, hay enfermeras, hay personal administrativo. Generalmente la organización es muy similar. Por eso hablamos de un punto importante y es que la muestra siempre va a tener características similares a las de la población. Entonces es importante tomar en cuenta que esa muestra siempre va a ser representativa, ¿verdad? La muestra se utiliza, ¿verdad?, para estudiar a la población de una manera más factible, de más fácil acceso, ya que podemos contabilizarlo fácilmente. O sea, muchas veces tenemos una población de 7,000 personas y no podríamos trabajar con las 7,000 personas, pero al calcular la muestra siempre vamos a tener una cantidad accesible de participantes. Cuando se va a realizar algún estudio, por ejemplo, sobre comportamiento, salud, todo esto, gustos, todo lo que puede ser percepciones, opiniones, del total de una población, entonces lo que sí solemos es trabajar con muestras, no con la población completa. En algunos casos, que es importante es mencionar que muchas veces la población es tan pequeña que muchas veces también la denominamos muestra. Entonces, ahí muchas veces la gente dice, es que yo voy a trabajar con una muestra, pero esta muestra me incluye a todo el grupo poblacional. Entonces, muchas veces la muestra es exactamente del mismo tamaño que de la población. En cuanto a la población y muestra, es importante mencionar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la muestra puede ser elegida mediante diversas técnicas o procedimientos. Ahora vamos a ver un poquito más de esto, más amplio. Esas técnicas se clasifican según a cómo vayan a ser elegidas las personas participantes o los individuos o las personas informantes. Podríamos decir entonces que para efectos de los estudios que nosotros hacemos,
tenemos dos grandes grupos, ¿verdad? Que serían el muestreo probabilístico o lo que llamamos el muestreo aleatorio, que consiste en un proceso en donde seleccionamos a las personas participantes de manera que cada persona tiene una probabilidad positiva independiente de ser seleccionados. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos una muestra y entonces la persona siempre va a estar dentro de esa probabilidad de ser elegida. Y tenemos lo que llamamos el muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple, nosotros decimos que todas las personas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, ¿verdad? En ese sentido, llamamos también a la atención en el sentido de que las observaciones se realizan con reemplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una tómbola en la que tengo a todos los participantes y meto mi mano y selecciono a uno de los participantes o sale esa persona dentro de la selección, la persona debe volver otra vez a la tómbola porque si no estaríamos disminuyendo la probabilidad. Por ejemplo, si hubiese una población de 100 personas, en la tómbola siempre deben haber 100 personas. ¿Qué implica esto? Que mantenemos siempre la misma probabilidad, ¿verdad? No aumento la probabilidad de que se elija otra persona, sino que siempre la persona puede entrar otra vez a la tómbola, la sacamos, pero al sacarla no implica que le voy a aplicar otra vez el cuestionario, la entrevista, lo que vayamos a aplicar, sino más bien que el volver a la tómbola lo que nos dice es que mantenemos la misma probabilidad de ser elegidos. De forma que la población es igual en todas las extracciones, ¿verdad? Esto se ve mucho, por ejemplo, si lo vemos con la parte de la lotería. Ustedes saben que cualquier número que salga debe volver otra vez, ¿verdad? A la tómbola, porque si no, entonces estaríamos aumentando la probabilidad de que salga otro número favorecido y no mantenemos la misma probabilidad de selección. Si ven el cuadro, no sé si lo están viendo, podemos decir que tenemos dos tipos de Perdón, don muestreo. Ronald, permiso, un ¿Sí? momentito. Es que vieras que nosotros estamos viendo la pantalla del PowerPoint, pero no vemos en presentación. Está en presentación. Si no, Estamos tendría viendo, que pero devolverme a la otra en donde, pero está en presentación porque así lo tengo yo. No sé si no tendría que devolverme. No, está pero viendo el cuadro en este presentación momento. sería el icono chiquitito que está abajo a la derecha, por donde está el número 100, el más y el menos. El cuarto icono es el de presentación. Ahí no se ve. Disculpe, Ay. don Ronald, es que usted lo tiene en presentación en su computadora, pero nosotros estamos viendo como el PowerPoint. No estamos viendo la parte de presentación. Estamos viendo No está activado el icono de presentación en realidad. Sería no, el es que cuarto sí lo iconito. está. Disculpe, Milena, por favor. Don Ronald, es que nosotros estamos viendo la presentación suya, pero solamente la parte como si estuviera solo el PowerPoint. Si gusta, Ajá. lo puede compartir y comparte solo la presentación y la vamos viendo ahí, no importa, lo va marcando a la izquierda, porque algo tiene el suyo que nunca se deja ver eso, entonces no se preocupe, no hay ningún problema. Ahí la ven, sí. La seguimos viendo igual. Exacto, ahora sí. Ahora sí. Si vemos el muestreo, ¿verdad? Ahí lo ven bien, sí. ¿Sí ven el cuadro bien? El gráfico, perdón. Sí, señor. Ok. Tendríamos el muestreo, ¿verdad? Entonces tendríamos dos tipos de muestreo, el no probabilístico y el probabilístico. Dentro del muestreo no probabilístico tendríamos lo que llamamos muestreo por cuotas, bola de nieve y por juicio. Y tendríamos, ahorita vamos a ver las definiciones para entenderlo mejor. Y tendríamos el probabilístico, que sería un aleatorio simple, un sistemático, un estratificado o un conglomerado. ¿De acuerdo? Estos serían los dos tipos de muestreo que vamos a tener, ¿verdad? Si tenemos el muestreo
probabilístico o aleatorio, lo que decimos es que este muestreo lo que hace es, el muestreo, les decía ahora tendríamos el estratificado, el sistemático, el conglomerado en el probabilístico. Entonces, tendríamos el muestreo aleatorio estratificado. Lo que hacemos es dividir en grupos o estratos, ¿verdad? A las personas con las que estamos trabajando, y la muestra se elige escogiendo en cada estrato un número representativo de individuos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo una investigación sobre el estrés en personas que trabajan en una organización, podríamos decir que tenemos el personal médico, ¿verdad? El profesional de enfermería, el profesional de administración y las personas que se encargan, digamos, de todo lo demás, lo operativo de la organización. Entonces, lo que hacemos es trabajar 4 estratos y de cada uno de esos estratos obtenemos una cantidad de personas para que nos informen con respecto al estudio o al tema o al objeto de interés en el que estamos investigando. Tendríamos un muestreo aleatorio sistemático y lo que hacemos es trabajar muestras ordenadas. Y aquí lo que hacemos es seleccionar al azar un elemento, ¿verdad? Y a partir de él incrementar un intervalo fijo. Y seleccionamos la muestra. Por ejemplo, yo podría tener de esa misma organización de médicos y de profesionales en medicina, ¿verdad? De enfermería, todo el profesional administrativo y del grupo de apoyo. Entonces yo podría decir, bueno, lo haríamos ordenado, seleccionamos al azar una persona y decimos, bueno, lo vamos a hacer ahora por un intervalo fijo, cada 5 personas. Entonces contamos a partir de él, 1, 2, 3, 4, 5, seleccionamos a la otra persona y seguimos el mismo número, 1, 2, 3, 4, 5 y seleccionamos a la persona siguiente. Y así lo vamos haciendo con cada uno de los grupos. Y el otro tipo de muestreo es el muestreo aleatorio por conglomerados. Y aquí lo que decimos es que la población está dividida en conglomerados naturales, ¿verdad? Por ejemplo, provincias, ciudades, localidades. Y lo que hacemos es seleccionar algunos conglomerados y se toma en representación de toda la población. Y ese sería, digamos, un tipo de el muestreo probabilístico aleatorio. Si vemos el muestreo aleatorio simple, lo estaríamos definiendo de esta manera, ¿verdad? Ven que la persona puede ser seleccionada, entonces esta persona que está aquí fue seleccionada, esta persona que está aquí fue seleccionada, esta persona que está aquí fue seleccionada, y es un muestreo aleatorio simple. Lo único que hacemos es trasladar la persona que va a participar en la investigación, en el trabajo, y lo vamos obteniendo de la población, que sería esta representación que está aquí, lo trasladamos a la muestra. Si vemos siempre la representación de la muestra, ¿verdad? Siempre tiene las mismas características de la población o características similares a las de la población. Continuando con esa parte, entonces podríamos decir que el otro tipo de muestreo que tenemos, un muestreo no probabilístico o muestreo no aleatorio, consiste muchas veces en el tipo de trabajo que nosotros hacemos. La selección de las personas participantes se basa en un criterio que tiene el investigador y no se conoce la probabilidad de que el individuo, que la persona sea seleccionado en la muestra. Y aquí es importante tener claro que muchas veces, aun cuando nosotros calculemos una muestra, siempre vamos a tener algunos otros elementos importantes para la ubicación de quiénes van a ser nuestros informantes. En el muestreo no probabilístico vamos a tener también algunos tipos de muestras. Por ejemplo, el muestreo por cuotas, que implica que la selección se basa, lo que hacemos es seleccionar la muestra, puede dividir la población en grupos o estratos, ¿verdad?
Y las personas dentro de cada grupo se... No escucho a don Ronald. No, creo que se le fue el internet. Yo pensé que era yo. Tenemos unos minutitos mientras se incorpora otra vez don Ronald, puede ser problemas de conexión. No, él sigue ahí, Ahí se me ve la escuchan imagen, ya. pero es el sonido. Ahora sí. Ahí me escuchan. Sí, 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 ya lo escuchamos, don Ronald. Ok. Entonces aquí tendríamos algunos otros tipos de muestreo, ¿verdad? El primero sería ese que les decía ahora, dividimos a la población en grupos o estratos, ¿verdad? Entonces seleccionamos de cada grupo personas que puedan participar, muchas veces por características, muchas veces por edad, muchas veces por tipo de trabajo que realizan. Entonces, en el muestreo por cuotas, a cada grupo que tenemos le damos una cuota específica para que pueda participar. Tenemos un tipo de muestreo que es muy típico en las investigaciones en ciencias sociales y en algunos grupos de investigación que llamamos el muestreo por conveniencia. Y el muestreo por conveniencia consiste en seleccionar a las personas informantes que realmente le convienen a la persona investigadora para la muestra. No le conviene para favorecer los resultados, sino más bien que por conveniencia, muchas veces lo que hacemos es que el investigador tiene mayor facilidad para poder trabajar con estas personas. Le queda más fácil el acceso, le queda más fácil porque muchas veces la persona trabaja en la misma organización o institución, por ser personas que realmente nos puedan brindar información relacionado con el tema que estamos investigando, que muchas veces la persona que investiga decide que por conveniencia puede utilizar a ese grupo de informantes. Tenemos también lo que llamamos el muestreo de bola de nieve, o muestreo por referidos. Lo que hacemos es que ese tipo de muestreo se realiza sobre poblaciones en las que no se conoce a las personas o es muy difícil acceder a ellos. Entonces, se llama muestreo bola de nieve porque cada persona estudiada propone a otros. Entonces, yo entrevisto o le aplico un instrumento a alguien y le digo o le consulto quién más podría informarme sobre esto. Y entonces lo que hacemos es ese efecto acumulativo, lo que llamamos bola de nieve, ¿verdad? Lo que se va produciendo es un efecto acumulativo parecido a una bola de nieve. Pero son personas que siempre tienen relación con el tema que estamos investigando. También tendríamos lo que llamamos el muestreo casual o accidental. Aquí las personas son elegidas de manera casual, sin ningún juicio previo. Por ejemplo, las personas que realizan el estudio eligen un lugar o un medio y desde ahí realizan el estudio a las personas de la población que accidentalmente se encuentran a su disposición. Yo quitaría el término, lo dejo así porque así lo definen los teóricos, pero sería como porque la persona circunstancialmente está ahí. Entonces podríamos decir que muchas veces son personas que participan en la investigación porque se encuentran en un espacio. Entonces quien aplica el instrumento llega y puede participar porque realmente está involucrado en la actividad.
Esto se da mucho, por ejemplo, si la persona que aplica el instrumento estuviera en una institución o una organización y, va aplicándole una encuesta a las personas que van entrando, que van a una cita, que van al resultado de un examen clínico, que va a una consulta de especialidad. Entonces, Perdón, don Ronald, permiso, disculpe. Es que fíjate que no estamos viendo la presentación. Si la puede volver a compartir, por favor. ok, con mucho gusto, perdón, más Muchas bien. gracias. Gracias, tranquilo. No. Vamos a ver. Disculpen, no me habían dicho, entonces no, pensé que la estaban viendo. Ahí me dice, por favor. Ahí la Listo, están ya la viendo. estamos viendo. Correcto. Ok, perfecto. Entonces Muchas tendríamos, gracias. ¿verdad? En ese sentido, ese accidental no es tan accidental, es que circunstancialmente está ahí. Cuando muchas veces vamos pasando por un lugar y hay un encuestador que aplica un instrumento, ¿verdad? Y que conforme va entrando la gente o va pasando la gente, le va aplicando el instrumento. Está el muestreo discrecional o el muestreo por juicio, ¿verdad? Y en este tipo de muestreo, las personas son seleccionadas con base en el conocimiento y el juicio del investigador. Entonces yo podría decir, esta persona me puede dar esta información, esta persona me puede dar esta información. Si hay un juicio o hay un conocimiento previo que tiene el investigador que le permite seleccionar a ese grupo. Y tendríamos el otro que es el muestreo intencional. Y muchas veces nosotros hacemos investigaciones porque hay una intención específica de mejorar algo, de evaluar algo, de tomar decisiones con respecto a algo. Entonces, hay una intención específica. Entonces, en ese sentido, las personas sujetas de investigación, ¿verdad? Son parte de un interés específico que tiene la persona investigadora y entonces utilizamos ese tipo de muestreo. Hay algo que es importante y es que cuando hacemos investigación siempre se pueden dar, siempre se van a dar errores. Te podríamos decir, bueno, hay errores que son debidos a la muestra y otros errores que son no muestrales. Entonces vamos a ver un poquito de eso porque muchas veces los resultados que obtenemos no se ajustan a lo que nosotros deseábamos obtener y muchas veces esto se debe a aspectos diferentes. Vamos a ver a qué se debe un poquito para que lo tengamos en cuenta. La idea es que siempre que estamos recabando información con una muestra, como no estamos utilizando a toda la población, entonces siempre vamos a tener un error que llamamos un error de estimación y debe haber un límite de error permitido. Ustedes habrán leído algunos informes que dicen, por ejemplo, que esta investigación se realiza con una confiabilidad o una probabilidad de un 95% y que el error permitido es un 5%. O podríamos decir muchas veces, ¿verdad? También que los errores que me doy permiso de obtener no pueden superar un límite específico. Entonces, siempre que leamos investigaciones, leamos ese índice o ese error de estimación y el límite de error que podemos tener. La idea del cálculo del muestreo lo que implica es minimizar ese error. O sea, al calcular nosotros una muestra, lo que hacemos es que como no estamos trabajando con toda la población y la muestra es un subconjunto representativo de la población, entonces en ese sentido lo que hacemos es disminuir el error que se pueda tener en la investigación. En ese sentido podemos decir que existen errores atribuibles al muestreo y no atribuibles al muestreo. En ese sentido, cuando hablamos de atribuibles al muestreo es por la diferencia entre el valor del estimador muestral y el valor del parámetro poblacional
considerando la información de la muestra con la que se trabajó. Por ejemplo, entre menor sea la muestra, mayor va a ser el error. ¿Por qué? Porque entre mayor población, entre mayor sea la muestra, más se acerca al tamaño de la población, entonces nos vamos a ajustar a un parámetro que me va a dar información realmente clara con respecto a la población. Van a haber otros errores que son no atribuibles al muestreo, que se explican, entre otras causas, por ejemplo, por un mal diseño del instrumento o cuando la logística implementada o una elevada tasa de no respuesta. Aquí hay algo que es importante y es que muchas veces quienes hacemos o hacen investigación contratan a personas para que apliquen instrumentos. Y entonces le dicen, bueno, para este día vas a aplicar 50 instrumentos y le damos 50 instrumentos, se le paga por esos 50 instrumentos. Pero hemos visto, por ejemplo, en la experiencia nos ha indicado que muchas veces las personas aplican 10 instrumentos, tienen 50, y entonces hacen un paralelo entre la persona 1 y la persona 6, y entonces la persona 1, y casi que los encuestadores rellenan con la información de la persona 1, el 6, y para no tener que aplicar todos los instrumentos. Entonces ahí, a eso nos referimos con la parte logística de implementación. Por eso es importante, por ejemplo, para evitar el error no muestral, que haya un alto porcentaje de aplicación del instrumento por parte de la persona que desarrolla la investigación. Y el otro es porque muchas veces no estamos listos para redactar instrumentos. Y ahora vamos a ver algunas características de la redacción de cómo se diseñan los instrumentos. Para lograr lo anterior, el tamaño de la muestra entonces juega un papel central, ¿verdad? Ya que a medida que se tenga mayor información de un parámetro, entonces se incrementa la probabilidad de realizar una estimación más certera. Entonces, con estos errores siempre hay que tener mucho cuidado y lo debemos tener en cuenta cuando hagamos investigación. Muchas veces los errores se incrementan por las dificultades que tenemos en aplicación de instrumentos, no respuesta de personas, o porque alteramos la parte logística, ¿verdad? Del trabajo. Por ahí me decían que viéramos un poquito la parte de cómo calcular el muestreo. Para calcular una muestra, generalmente, con muestras como las que trabajamos nosotros, que son finitas, la fórmula que se utiliza es esta que está aquí. Z al cuadrado multiplicado por P por Q multiplicado por N dividido por NE elevado al cuadrado más Z al cuadrado P por Q. ¿Qué significados tienen estas letras? Primero, N sería, es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Que queremos trabajar. Z es el nivel de confianza. Generalmente, con los valores Z, lo que utilizamos es una tabla, ¿verdad? En donde nos dicen los valores dentro de la curva normal, cuáles son los valores que se obtienen en diferentes valores específicos que vamos a desarrollar. En este caso, generalmente el nivel de confianza es lo que nosotros llamamos Z, y entonces generalmente trabajamos con el 95%. Sin embargo, cuando trabajamos en temas de salud, podemos ir hacia arriba, ¿verdad? Entre 90, siempre ir hacia el 95, y podemos ir al 99 si queremos el mejor nivel de confianza. Generalmente trabajamos con lo que se llama una proporción, y entonces aquí trabajamos siempre con P y con Q. Por ejemplo, si tuviéramos que la proporción, tenemos una muestra que está compuesta por hombres y mujeres, y nosotros conocemos que por estudios anteriores la proporción es 60% mujeres, 40% hombres, entonces podríamos mantener ese 60-40, en donde, por ejemplo, la probabilidad la proporción P es la variabilidad positiva, digamos, o en este caso, hombres
y y Q sería la variabilidad mujeres. Entonces, podríamos decir 60-40, pero cuando desconocemos esos valores, entonces trabajamos con 50%, 50% o 0.5, 0.5. Siempre la suma de P y Q tiene que dar 1. ¿De acuerdo? Tendríamos N, podría ser en este caso un tamaño de población, sí, porque la conocemos ya, y E es el error, es la precisión del error. En este caso podríamos decir un 10% de error que aceptamos trabajar. En este caso es muy sencillo trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores son bastante adecuados para trabajar. Entonces, simplemente lo que hacemos es ir tomando cada una de los valores e irlos sustituyendo. Por ejemplo, si tuviéramos esta información que tenemos aquí, entonces lo que hacemos es en la fórmula sustituir. Y ahí lo tienen. Este 1.96 es el valor en la tabla Z de 95%, y este valor de aquí, 1.96, lo buscamos en una tabla Z y nos va a decir, siempre va a ser, en este caso, de 2 colas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un valor, que ahora yo le voy a dar la tabla de los valores específicos con los que van a trabajar sin ningún temor, que vamos a tener que para ese 95% lo que tenemos es 1,96. Ahorita vamos a ver la tabla. Si ven, en la fórmula nos piden que tomemos entonces P por Q y multiplicado por N, y entonces lo que vamos a tener es P es 0,5 y Q es 1 menos 0,5, que sería 0,5 también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre establecemos que 1 menos P me da Q. Entonces sería 0,5, que sería P, y Q sería 1 menos 0,5, o de una vez podemos poner 0,5, y todo esto lo multiplicamos por la población que teníamos, que era 59. La fórmula continúa señalándonos, ¿verdad?, que tomemos la población y la multipliquemos por el error que aceptamos, que lo elevemos al cuadrado, ¿verdad? Que le sumemos a eso el valor Z elevado al cuadrado por 0,5 por 0,5, ¿verdad? Y entonces vamos a ir teniendo este valor. Al final nos daría 56,663 dividido por 1, 550, que sería este valor de aquí, este valor superior, ¿verdad? Este valor superior me da 56,66, y el valor inferior, esta suma de aquí, me daría 1,550. Al dividir este valor sobre este, ¿verdad?, dividimos 56,663 dividido por 1,550, lo que me va a dar es 37. Esto quiere decir que vamos a trabajar con 37 personas. Generalmente, lo que hacemos cuando hacemos cálculo de muestra es que nosotros siempre debemos prever que hay personas que no van a responder. Entonces, la recomendación es que trabajemos con lo que algunas personas llamamos las muestras ajustadas, o algún muestreo en el que podamos incrementar un poquito la muestra para asumir esa no respuesta de algunas personas. En ese sentido, lo que aplicamos es una fórmula, ¿verdad?, que sería lo que llamamos N corregida, que entonces lo que hacemos es, la N corregida sería la N que calculamos multiplicado por el 10%. Entonces lo que decimos es, en la N que calculamos daba 37, y en este caso tendríamos 37 por el 10% me da 3,7. Recordemos que no existen 3,7 personas, entonces redondeamos hacia arriba o redondeamos hacia abajo. En este caso, yo siempre doy la recomendación de que si, aunque nos dé 3,1, 3,2, 3,3, siempre le pongamos uno más, ¿verdad? Y siempre lo enviemos a 4, porque no podríamos trabajar con 3,7 personas. Tendríamos que trabajar siempre con números enteros. Entonces tendríamos aquí que el ajuste serían 4 personas.
Por lo que podríamos estar estableciendo que realmente la muestra con la que vamos a trabajar va a ser 37 más 4, 41 personas que van a ser nuestra muestra corregida. ¿Qué estamos haciendo? Ajustando la muestra de tal forma que ojalá que todos nos contesten y tendríamos 4 personas que nos estarían aportando mayor información. Eso aumenta la probabilidad de acercarnos a los valores de la población, porque estamos ampliando un poquito la muestra. El problema es cuando, aún teniendo el ajuste, la gente siempre puede contestar 35, ¿verdad? Que nos estaría alterando esa muestra. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, y si no, continúo y después voy viendo. Bueno, parece ser que no hay preguntas. Don Ronald, Perdón, don Ronald. Sí. Perdón, don Ronald. Sí, hay una pregunta. Dice que Ok. sobre la fórmula del cálculo de la muestra, que esta fórmula de cálculo se debe realizar siempre los estudiantes de TFG. Esa fórmula del cálculo de la muestra. Esto lo pregunta Todo va a Patricia. depender del tipo de muestreo que van a utilizar. Si, por ejemplo, yo tengo una muestra intencional o tengo una muestra por conveniencia, ¿verdad? O por cuotas, yo simplemente lo que digo es, voy a trabajar con este grupo poblacional porque es el grupo, ¿verdad? De muestra que me sirve. ¿Por qué? Porque por conveniencia yo lo que digo es, voy a trabajar en esa clínica porque es de fácil acceso para mí y entonces yo podría justificar muy bien. Hay libros, Hernández, Fernández y Batista, Hernández y ahora se me fue y Mendoza. Podría ser buscar en Pimienta. Hay autores que justifican muy bien este tipo de muestra. Ahora, si yo tengo digamos, un muestreo intencional por conveniencia, por cuotas, ¿verdad? Los que vimos ahora, un bola de nieve, por ejemplo, yo podría decir, no es necesario calcular, pero sí hay que tener criterios muy firmes para poder justificar el tipo de muestra. Ahora, para el trabajo final, para el TFG, la recomendación es que por lo menos hagan el ejercicio de calcular la muestra. Pero si son organizaciones o instituciones en las que, por ejemplo, tenemos a 10 personas, lo que decimos es que vamos a trabajar con las 10 personas, que en ese caso la población se convertiría en muestra a la vez, ¿verdad? Pero todo va a depender de la cantidad de personas que estén dentro de la estructura en la que vamos a hacer la investigación. Excelente, ahora, estamos muchas hablando gracias. con muestras muy finitas, ¿verdad? Recordemos que las muestras muy finitas en investigación lo que nos dicen es que hablamos de una muestra finita generalmente con 30, ¿verdad? Y ya con 100 ya se nos hacen muestras, es ya mayor a 30, tenemos muestras infinitas, ¿verdad? Aquí tiene que ver mucho como el manejo de con qué tipo de organización y estructura voy a trabajar y entonces ver cómo podemos responder como a esa parte. Excelente. Don Ronald, tengo con la mano levantada a Karina. Karina, si gusta, nos da su consulta. Gracias, muy amables. Don Ronald, con respecto a las muestras, sobre todo para investigaciones cualitativas, ahora que usted hacía esta tipificación bastante amplia, me quedó la Ajá. duda, por ejemplo, si se tienen como dos poblaciones, por ejemplo, por personas usuarias de un servicio y personas expertas. Este tipo de muestreo se puede entonces complementar una muestra para, por ejemplo, representativa para personas usuarias y una muestra por conveniencia para personas expertas, con criterio experto. Generalmente este tipo de muestras que estás mencionando son cualitativas. La bola Ujú. de nieve son muy, muy cualitativas. Sí. Y lo otro que es importante es que cuando hablamos
en la investigación cualitativa generalmente nosotros no hablamos de muestra como tal para un cálculo, sino que hablamos de Criterios de selección. sujetos informantes, Ujú. ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos que determinar cuál es la condición en la que podemos definir por cuotas, ¿verdad? O por bola de nieve, o por conveniencia, o por intención, ¿verdad? Habría que ver un poquito más esa parte. Tal vez si nos diera chance podríamos ver un poquito la parte de cuando hablamos de muestreo en la parte cualitativa, porque generalmente no lo vemos. Pero bola de nieve, intencional, por conveniencia y por cuotas, generalmente podemos decir que están muy relacionadas con metodologías de selección de sujetos informantes en la investigación cualitativa. Pero no deberíamos, en cualitativo no deberíamos aplicar una fórmula. Sí, ¿De acuerdo? muchas gracias. No sé si te aclaré, perdón. Sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Ok. Luego podemos entonces, si al final nos da chance de entonces, Voy a ver si me da sí, chance de llegar ahí. muy Está bien. amable, gracias. Con mucho gusto. Para fórmulas, entonces tendríamos esta, por ejemplo, para fórmula de la muestra ya vimos la verdad que sería, si el parámetro es la media o el promedio, podríamos utilizar. Si conocemos la muestra, entonces la población, perdón, entonces trabajamos con n conocida, y si no, trabajaríamos con n desconocida. Generalmente cuando no conocemos, y muchos de los trabajos de investigación que hemos hecho, como no conocemos la población, entonces lo que trabajamos es con este tipo de muestra. Primero calculamos una muestra y después ajustamos esa muestra para poder caer en la parte de la muestra ya ajustada. Entonces, si trabajamos con medias o con promedios, serían estas dos de aquí superior, y si es por proporción, ve que ve P y Q, y arriba no está ni P ni Q. ¿Por qué? Porque con el promedio lo que trabajamos son medianas o desviaciones, ¿verdad? Para poder acercarnos al tema del cálculo de muestra. Podríamos decir en ese caso, por ejemplo, N sería el tamaño de muestra, N sería el tamaño de población, S sería desviación estándar, proporción muestral y el error permitido que tenemos por ahí, según esa fórmula que tenemos. Al respecto, recordar siempre que el valor de confianza asegura que el parámetro a estimar se encuentra siempre en un intervalo de confianza, ¿verdad? Y se calcula su valor asociado con un valor Z, que fue lo que vimos, y se utilizan las fórmulas ya descritas. Por ejemplo, para un nivel de confianza del 95%, que ya vimos, podríamos tener, para el error lo podríamos trabajar como 1 menos 0,95, me podría dar un 5%, ¿verdad? Y alfa medio, ¿verdad? Me daría 0,05 dividido por 2, y lo que me daría es que el cuartil, de 0,025 me quedaría en 1,96, que sería el que separa la curva normal estándar en dos regiones, ¿verdad? De tamaño 1 menos 0, ¿verdad? 0,025, que sería 9,75, y 0,025. Recordemos que estos dos valores siempre van a sumar 1 también. Y siempre trabajar con 3 puntos decimales. Nunca trabajen con menos, porque la tabla no da menos de 3 números decimales. Vamos a ver un ejemplo. Se desea conocer cuál es el grado de satisfacción de 3.582 estudiantes de primer ingreso a la Facultad de Ciencias y Administración de la UNED respecto al servicio en las ventanillas. En las últimas 3 generaciones, esta aceptación fue del 40%. ¿Verdad? Es necesario determinar a cuántos alumnos hay que entrevistar para garantizar un error máximo de 10 puntos porcentuales con un nivel de significancia del 90%. Teniendo esa información, nosotros podríamos decir que N ya la conocemos, que sería 3.582 estudiantes. P sería 40%, es decir, 0.4, proporción muestral, 10% de error y 1,64 de significancia, que sería el valor Z
de 90%. Teniendo esa información, entonces a lo que llegaríamos sería lo siguiente. Por ejemplo, el parámetro que se busca estimar es una proporción, ¿verdad? Pues ya vimos que tenemos una proporción específica. Entonces, la muestra que vamos a utilizar, perdón, la fórmula que vamos a utilizar es z al cuadrado por p por q por n dividido por n, ¿verdad? La población, multiplicado por el error al cuadrado más el valor z elevado al cuadrado multiplicado por p por q. Entonces, lo que hacemos es, vean que lo que nos hace falta es, dentro de todos los valores, nos hace falta estimar cuál es el valor Q, porque ya el P lo tenemos, que es 0,4. Lo que les explicaba, ¿verdad? Para este caso, falta calcular Q. ¿Cómo lo hacemos? Q es igual a 1 menos P. Entonces tendríamos Q es igual a 1 menos 0,4, que sería igual a 0,6. Entonces, tenemos el valor Z, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 0,4, que ya lo teníamos, ¿verdad? Que era el valor P. Lo multiplicamos por el valor Q, 0,6. Y tenemos la población, que es 3.582. Ahora, sustituimos en N, en la fórmula 3.582, lo multiplicamos por el error, que es el 0,1, que lo aceptábamos, y lo elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado solo el valor de error, más el valor Z, que es 1,64 al cuadrado, lo multiplicamos por 0,4, que sería P, y lo multiplicamos por Q, que es 0,6. Teniendo la sustitución, si vemos, hacemos todos los cálculos y al final lo que tenemos son que, vean de la población que tenemos, ¿verdad? A las personas que vamos a entrevistar, 64 personas. También podríamos hacer el ajuste de la muestra, que no lo vamos a hacer en este caso, que sería 64 por 10%, nos daría 6,4. Entonces podríamos decir que si le aplicamos el instrumento a 70 personas, estaríamos ajustando bien todo el proceso. 6,4 nos daría, lo subimos para 7 y entonces ya nos quedaría todo el proceso. Entonces, con 70 entrevistas se garantiza una estimación de P 0,4, ¿verdad? Con un error del 10% y un nivel de confianza del 90%. Vean que a menor sea el valor de la probabilidad, el valor Z, entonces la muestra, ¿verdad? Va a ser menor. Si tenemos un valor un poquito más alto, entonces vamos a incrementar esa muestra. En general, podríamos decir que en la tabla siempre los valores Z van a ser para 90% 1,64, para 95% 1,96 y para 99% 2,58. Esos son los valores, ¿verdad? Aquí me disculpan, ¿verdad? Z está muy larga ahí, entonces el valor Z, el valor para 90% 1,64, para 95% 1,96 y para 99% 2,58. Para cerrar esta parte teníamos, no sé si hasta aquí como muestreo vamos bien. Andrea o doña Jania. Sí, ok, Karina, gracias. Para la investigación, nosotros siempre tenemos que trabajar, nos ayuda mucho trabajar con matrices de coherencias. En el material que ustedes tienen, se incluyen una matriz de coherencia. La idea es que podamos, y aquí sí tengo que ver cómo hago, porque necesito hacer esto para mí, y ya ahorita me devuelvo. Porque supongo que no tiene las matrices a mano, entonces... tenemos dos tipos de matrices. La de coherencia interna de la investigación y la matriz de coherencia interna del instrumento. Vamos a ver. ¿A qué nos lleva la matriz de coherencia interna de la investigación? Lo que nos permite determinar es si hay una relación entre el tema, los objetivos, el marco teórico, el instrumento, los ítems, los resultados y las conclusiones que podamos y las recomendaciones que podamos trabajar. La matriz de coherencia interna de la investigación es muy simple de rellenar. Digamos que el tema sea estrés, por ahí, estrés en
funcionarios. Ahí me van a disculpar las compañeras, ¿verdad? Solo voy a poner el temita así como, estos son funcionarios de Levi's, o el centro de salud, como quieran, de Levi's, El Salto. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué hacemos? Copiamos los objetivos. No es necesario copiar todos los objetivos. Aquí solo vamos a incluir los objetivos específicos, para que nos ayuden a ir comprendiendo si realmente estamos trabajando adecuadamente. Don Ronald, disculpe, nosotros deberíamos estar viendo la matriz. Es que fíjate que no la vemos la La matriz presentación. tendrían que estar viendo porque yo la estoy compartiendo. Es que seguimos Ok. viendo la presentación de PowerPoint. Sí, porque fue que la jalé. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacemos, porque entonces tendría que salirme y montar la matriz desde otro lado. Regálame un momentito, me salgo de esta presentación. Vamos a ver. Y me voy a... Ya me salí, ¿verdad? Continuamos viendo la presentación de PowerPoint. Ok, entonces déjeme salirme, pero ya... Ajá. Puede dejar de presentar para luego volver a presentar. Sí, eso es lo que estoy se vea la tratando matriz. de hacer. Ujú. Uso partido. Ahí siguen viendo lo mismo. Sí, correcto. ¿Siguen El con la PowerPoint. presentación? Seguimos El con la PowerPoint. presentación. Ok, te regalo un momentito porque sí necesito ver por qué no me deja irme. Bueno, ya vi dónde está. Ya, ahí ya, ¿verdad? Ahorita Ahora ya no les voy a vemos compartir. nada, solo la cámara. Ujú. Ok, sí, no, pero es lo que necesito que vean. De acuerdo. Ahorita vamos a bajar, entonces, esa parte, de ahora no está viendo nada. Voy a salirme de aquí y voy a bajar esta de aquí y voy a subir con ustedes para entonces presentarles la matriz. Ahora sí, compartir y me voy a la matriz. Ahí me avisan cuando la vean. Correcto, ya la vemos. Ok. Entonces, lo que vamos a trabajar es en donde tenemos los objetivos, tendríamos el objetivo específico 1, perdón, ¿verdad? No la quise llenar antes para que la pudiéramos ver viendo el ejercicio. El objetivo específico 2, y ahí vamos con los objetivos, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que ir haciendo? Ir estableciendo la relación entre el objetivo específico 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, decir aquí que hay un marco teórico que yo estoy trabajando que tiene relación con este objetivo. Entonces, por ejemplo, que el objetivo específico 1 sea identificar los factores asociados al estrés entonces, en el marco teórico tenemos factores asociados al estrés. Y digamos que ahí tenemos toda esa parte. Ahora, para ver la coherencia, lo que tenemos que hacer es, ¿qué instrumento estamos utilizando? Estamos utilizando un cuestionario. Ok, entonces ponemos aquí que estamos utilizando el cuestionario. Y señalamos aquí el número de preguntas que tienen relación con esos factores asociados. ¿De acuerdo? Entonces, apenas podamos ver eso, entonces tendríamos que trabajar el punto específico, ¿verdad? Perdón, se me metió en la pantalla. Tenemos el ítem, entonces decimos, bueno, sobre factores asociados dentro del cuestionario tenemos la pregunta 1, la pregunta 5, la pregunta 6, la pregunta 8, la pregunta 15. Y ahí tenemos cuáles son las preguntas que estarían asociadas en el cuestionario con factores asociados al estrés. En el resultado, lo que ponemos es, digamos que fuera porcentaje de respuesta, ¿verdad? Y que nos van a permitir
tener una graficación de los resultados. En las conclusiones, entonces podemos decir que lo que se ha abordado del objetivo 1 relacionado con factores asociados en el cuestionario con tales preguntas, lo vamos a incluir en la conclusión 1. Y que digamos que nos ayude en la conclusión 3. ¿De acuerdo? Y que las recomendaciones que se generaron, se van a generar, van a estar en la conclusión 4 y la recomendación 8. Y esto es lo que le da coherencia. Por ejemplo, lo que decimos es, el tema es estrés, el objetivo 1 se relaciona con factores asociados que se incluyen en el instrumento denominado cuestionario, y las preguntas que tienen relación con ellas son la 1, la 5, 6, 8 y 15, y que los resultados que vamos a obtener es porcentaje de respuesta y gráficas que se va a representar en un gráfico, y que todo lo que nos arroja esta información lo vamos a incluir en las conclusiones 1 y 3 y en las recomendaciones 4 y 8. Esa sería la matriz de coherencia interna. Y así hacemos con todos los objetivos específicos que tenemos. Para, al final, entonces, tenemos que hacer la matriz de coherencia del instrumento. Entonces, en la matriz de coherencia del instrumento, como ya empecé a completar la otra, se me corre la otra, ¿verdad? Y entonces tenemos el instrumento. Volvemos al tema, ¿verdad? Ya sabemos que el tema es express, no lo voy a completar todo. Tenemos los objetivos, en este caso, el objetivo específico 1, el constructo o el concepto que estamos trabajando, y entonces tenemos factores asociados al estrés, por ejemplo, aspectos emocionales. Y el constructo lo que me va a decir es, ¿cómo estoy? ¿Verdad? Si es aspectos emocionales que tienen que ver en la parte, ¿con qué subconstructo lo podría dividir? Entonces yo podría decir, bueno, si el constructo es aspectos emocionales, ¿cómo lo estaría desarrollando yo en un subconstructo? Entonces yo podría decir, aspectos emocionales lo comprendo yo desde, por ejemplo, satisfacción, qué sé yo, motivación, ¿verdad? Lo que podemos entender. Y entonces, lo que vamos a tener aquí es algo muy similar a que este primero de satisfacción y motivación era la pregunta 1, o se incluyen en la pregunta 1 y la pregunta 6 del cuestionario. El resultado que vamos a tener, entonces, sería porcentaje de respuesta, ¿verdad? Y la graficación, y volvemos a decir, esta me va a alimentar, ¿verdad? Otra vez, la conclusión, o las conclusiones 1 y 3, y las recomendaciones, habíamos dicho que las recomendaciones 4 y 8. Y esto es lo que me dice, que el cuestionario realmente involucra todas las variables que yo estoy utilizando. Entonces, yo utilicé dentro de la parte teórica, yo tenía, digamos, los factores del estrés, entre ellos estaban los aspectos emocionales, tenía que ver, en este caso, con satisfacción y motivación. En el cuestionario, esas preguntas sobre satisfacción y motivación se preguntan en la pregunta 1 y 6, no importa la cantidad, no es que no importa, sino que hay que tener cuidado con la cantidad de preguntas, que nos llevaría a obtener resultados de porcentuales y graficación, y me va a ayudar a dar respuesta al objetivo 1 en cuanto a la conclusión 1 y la conclusión 3. Y en caso de que esté dando recomendaciones, las recomendaciones están en el punto 4, perdón, en la 4 y en la 8. Y ahí tenemos las dos matrices de coherencia internas integradas. Las dos matrices de la matriz de coherencia interna del instrumento y la de la investigación
son complementarias para decir que realmente la persona siguió una lógica para poder desarrollar su trabajo de investigación. Ok, con eso cerraríamos esta primera parte. Permiso, don Ronald, solamente acá Dígame. un comentario. Esta Ajá. matriz se les da en la orientación académica en la materia 09-531, la del proyecto Ajá. de graduación para Administración de Servicios de Salud, para que los estudiantes tengan en cuenta que a los que matriculen ya sea en el periodo de enero o de julio, les va a llegar por correo electrónico esta matriz. Muchas gracias. Exacto, ahí le van con los lineamientos. Gracias. No, con mucho gusto. Vamos a ver un poquito lo que me habían solicitado con respecto a la construcción de instrumentos. Con respecto a la construcción de instrumentos, no se me avisan cuando ya la vean, por favor. Ya la Ya ven. vemos la presentación, correcto. Ok, cuando construimos instrumentos, quizás es una de las partes más complejas que tenemos en la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos claridad de qué estamos investigando. Entonces, si nosotros no tenemos claro qué es lo que estamos investigando, si nuestro tema no está redactado adecuadamente, si nuestro problema no está redactado adecuadamente, si nuestros objetivos no están redactados adecuadamente y, por ende, el marco teórico no estaría en función de esos elementos, entonces tenemos dificultades en la construcción de instrumentos. La construcción de instrumentos es un proceso que es muy rico, pero sí debemos tener claridad en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué aspectos serían importantes? ¿Verdad? Para el diseño de instrumentos, ¿qué deberíamos estar pensando nosotros? Primero, ¿cuál es la naturaleza de la información que quiero buscar o que busco con la construcción del instrumento? ¿Quiero cantidad de información o qué cantidad voy a buscar? Entonces, muchas veces tenemos un marco teórico demasiado extenso que nos obliga a construir preguntas que muchas veces son hasta incoherentes en su redacción. Entonces, le preguntamos a la persona, dentro de las situaciones que usted vive en el trabajo, en los aspectos emocionales, económicos, de salud y todo lo demás, eso le provoca y al final no sabemos sobre qué está contestando la persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de preguntas que vamos a desarrollar, con la cantidad de información que queremos obtener. El otro punto importante es la complejidad. Muchas veces no redactamos adecuadamente y entonces las preguntas están mal redactadas o incorrectamente redactadas y entonces hay que tener cuidado siempre. Recuerden siempre poner el sujeto. En la mayor parte de las preguntas siempre escriben, ¿le gusta participar en las actividades? ¿A quién? ¿A usted le gusta participar en las actividades? ¿Qué es esa? ¿Tiene medios tecnológicos para desarrollar su trabajo? Usted cuenta con los medios tecnológicos. Siempre redactar adecuadamente y siempre utilizar un lenguaje que se adecue a las características de las personas que suponemos va a estar trabajando. Permiso, don Ronald, qué pena interrumpirlo, pero hay una consulta sobre matrices que me parece que es bueno evacuarla de una vez. Se menciona que cuál es el objetivo de las matrices de control interno, que si el objetivo es ver si hay relación o no entre todo el trabajo o cuál sería ese objetivo. Y que si las matrices que se incluyen en el TFG o únicamente es para control del investigador. En la matriz es, nosotros la hemos propuesto y no sé, después tal vez al final la coordinación nos dice, pero la idea de la matriz es que tengamos claro que el trabajo que estamos haciendo tiene coherencia. O sea, que no estamos desarrollando un tema que va por un lado con unos objetivos, que van por otro lado con unos marcos teóricos que va por otro lado. Lo que nos permite es como determinar esa coherencia de todo el proceso. Nos ayuda mucho a aclararnos en la forma en que se está desarrollando el trabajo o que se podría estar desarrollando el trabajo y nos permite como un control más personal y si lo pueden trabajar con el director, que en poco
lo hacen, ¿verdad? Entonces es para decirle, vamos por aquí, para que tengamos claridad de todo el proceso, ¿verdad? Porque muchas veces, ya le doy la palabra a doña Jania, muchas veces no tenemos claridad por dónde va el trabajo. Entonces, ser coherente, la coherencia nos indica que vamos por un camino, ¿verdad? Que nos permite el logro de los objetivos del trabajo final de graduación y no que estamos haciendo lo que nosotros queremos antojadizamente. Doña Jania. Sí, muchas gracias, don Ronald. Nosotros hemos insistido mucho con las directoras de que lleven esa matriz, que hagan en conjunto con el estudiante esa matriz. Ese es lo que llamamos el hilo conductor, para ver si todo va en la misma línea. Y eso es importantísimo que ustedes lo hagan junto con su director de TFG. Eso era. Gracias, don Ronald. Gracias. No, con mucho gusto. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta con la naturaleza de la información es la accesibilidad. O sea, es accesible la información que necesitamos, es accesible la información. Para muestra un botón con todo lo que está pasando ahora con instrumentos construidos, ¿verdad? Es accesible la información. Esa información que estamos solicitando realmente es lo que necesito para la investigación. Muchas veces hacemos cuestionarios en los que preguntamos edad, estado civil, características por aquí, características por allá, cuánto gana y todo lo más. Y al final no sabemos para qué vamos a utilizar esa información o no tiene que ver nada con el cuestionario. Entonces, realmente estamos exponiendo a la persona a contestar algo que no necesitamos. Y lo otro que es importante con la accesibilidad es la forma en que presentamos el instrumento, ¿verdad? Si la persona, si cuando lo subimos en línea puede contestar adecuadamente o si las respuestas pueden darse adecuadamente o no y hacer todo ese proceso. Tener en cuenta también el otro punto importante de los medios para aplicar los instrumentos. Si es una entrevista personal, si es una encuesta telefónica, si la vamos a enviar por correo, entonces tenemos que dar mayor cantidad de indicaciones y todo lo demás. Si se va a hacer por internet o medios tecnológicos, ¿verdad? Con todas estas plataformas que hay ahora para construir instrumentos, o cualquier otra modalidad que podamos utilizar, ¿verdad? Siempre nos ingeniaremos una forma para hacer la parte del instrumento. Construir el instrumento no es solo tener en cuenta la teoría del instrumento, sino todos estos elementos, porque eso nos va a ayudar mucho en el siguiente punto. Con relación a todo lo que vimos, entonces, la naturaleza de las personas que responden o aportan información. Tenemos que tener muy claro cuáles son las características de las personas informantes, por un lado, y por otro lado, los objetivos de la investigación. Y aquí vemos parte de la matriz de coherencia interna del instrumento. O sea, esas son las características que tiene, y estos son los objetivos de la investigación. Entonces, quiero obtener de esta persona información, por ejemplo, el puesto que tiene, cuántos años de laboral y alguna otra información que nos ayude. Y lo otro es los objetivos de la investigación, qué es lo que quiero saber ahora sobre esa persona que me va a estar brindando información. ¿Verdad? Por otro lado, vamos a ver ahora la guía para la elaboración de los cuestionarios. Primero, tener claridad con respecto del problema, objetivos o hipótesis de la investigación, ¿verdad? Y entonces tener claro que estoy comprendiendo mi problema, mis objetivos o hipótesis y que eso tiene una relación. Conocer las características de la población objeto de estudio, si es personal administrativo, si es personal médico, si es, ¿verdad?, qué tipo de función cumple. Y algo que es importante, muchas veces nos desgastamos construyendo instrumentos cuando ya existen instrumentos que podríamos aplicar y que podríamos solicitar que nos permitan utilizar el instrumento haciéndole los ajustes pertinentes a nuestra investigación. Entonces, eso es importante. Si ya existe un instrumento, entonces veamos cómo fue organizado, cómo fue estructurado. Si nos sirve el instrumento, entonces solicitamos los permisos del caso, nos los manda por escrito y nosotros utilizamos el instrumento. En ese sentido, es algo que es válido. Muchas veces, metodológicamente también,
existen estudios en investigación que se llaman réplicas metodológicas. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es replicar una investigación para obtener mayor información sobre algún tema que nos interesa conocer. Siempre en esta misma línea tendríamos como guía también, ahora sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a identificar qué tipo de preguntas queremos formular. Entonces vamos a decir, vamos a tener preguntas abiertas, vamos a tener cerradas, vamos a tener mixtas, ¿qué tipo de preguntas vamos a obtener? Elaborar preguntas y ordenarlas, ¿verdad? Elaborar un cuestionario inicial y probarlo si podemos. Y si no, que nos lo revisen personas que conocen sobre construcción de instrumentos y que conocen sobre la temática. Y al final redactamos el cuestionario definitivo o el instrumento definitivo con el que queremos trabajar. Entonces, ¿qué tipo de preguntas podemos utilizar? Las primeras son el tipo de preguntas abiertas. Aquí la persona responde con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces uno le pregunta con respecto a su función dentro de la organización, según el manual a usted le corresponden y que ella nos diga, a ver si estamos identificando la relación entre lo que la persona hace y lo que dice el manual de operación. Se obtiene información abundante, ¿verdad? Muchas veces con las preguntas abiertas la persona contesta y contesta y contesta. O sea, es tanta información que muchas veces es difícil el procesamiento, la edición y la codificación, que va a ser importante para poder sistematizar, organizar y obtener resultados. En este caso, muchas veces la persona obtiene tanta información y al final dice, ¿qué hago con tanta información? ¿Verdad? ¿Qué hago aquí? Porque no tengo suficiente tiempo ni capacidad para hacer todo esto. Entonces, empezamos a desechar información y la tiramos, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué hacer. Entonces, de alguna manera, escogemos información y muchas veces sin un criterio específico. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de información y muchas veces es muy difícil asignar frecuencias, ¿verdad? Entonces, si queremos determinar nivel de respuesta, grado de respuesta, porcentaje de respuesta, es importante la obtención, digamos, en este caso de frecuencia. Tenemos las preguntas cerradas, que son preguntas o respuestas, perdón, mediante lista de opciones, ¿verdad? Les damos con respecto a su labor, usted realiza A, B, C y D, usted está muy de acuerdo, muy bien, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Este tipo de preguntas elimina el sesgo, que siempre es importante. Recuerden algo y es que el instrumento, cuando se construye, ya vimos que tiene errores y tenemos también errores de medición. Y los errores de medición del instrumento tienen que ver con el marco teórico con el que estamos trabajando, tienen que ver con el muestreo que hacemos de ese marco teórico y tiene que ver también con la intención con la que redactamos nosotros el objetivo. Entonces, aparte de que hay un error, ¿verdad? Que ya vimos de estimación y el error que nos damos permiso, también tenemos el error que le damos al instrumento nosotros como constructores del instrumento. Sin embargo, las preguntas cerradas son muy fáciles de codificar porque ya ponemos, ¿verdad? Si contesta sí o no, o si contesta muy de acuerdo, muy en desacuerdo, ya podemos ir calculando y haciendo todos los porcentajes y todo lo demás. Entonces, son muy fáciles de codificar, las respuestas son concretas y la pregunta puede ser dicotómicas, en donde tenemos mucho error de medición, ¿verdad? O el error de medición es considerable. ¿Por qué? Porque le ponemos sí o no, falso y verdadero. Entonces solo tiene dos opciones de respuesta. Que muchas veces hay gente que solo contesta, aquí puede contestar solo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí hay que falso, falso, falso. Sí, no, mejor sí, 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 verdadero. Hay mucho error de medición. Y está el otro tipo que es la opción múltiple, ¿verdad? Donde le ponemos muy de acuerdo, muy en desacuerdo. Para eso utilizamos escalas, ¿verdad? Entonces utilizamos muchas escalas, dependiendo de lo que queramos medir, ¿verdad? Podemos tener escalas Osgood, podemos tener escala Thurston, ¿verdad? Tenemos muchas opciones de redactar ese tipo de preguntas. Tenemos en escala, ¿verdad? En escala queremos medir intensidades o grados, ¿verdad?
Y generalmente este tipo de escalas lo utilizamos cuando medimos actitudes, algunas veces opiniones, ¿verdad? Pero generalmente son escalas dirigidas a actitudes y generalmente construimos lo que llamamos las escalas Likert, que tienen generalmente, la recomendación es que tenga 4 opciones de respuesta, que siempre sea par, ¿verdad? Porque generalmente si utilizamos un impar, la persona se va a ir hacia el medio y entonces no va a tener como opción de elegir. Entonces, ni muy de acuerdo ni muy en desacuerdo. Entonces, mucha gente se va como para ahí. La idea es que la persona puede identificar, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces, que la persona pueda optar, pero él no opina o no, alguno intermedio ahí, generalmente la gente se va como a ese. Evitar preguntas tendenciosas, ¿verdad? Muchas veces como que queremos obtener información que no viene o no tiene que ver nada con la investigación y nos preocupamos mucho por preguntar cosas que se salen de la investigación. Retomando la matriz, elaborar preguntas por cada variable, ¿verdad? Para evitar confusiones. Porque muchas veces la variable se compone de la definición base y podemos preguntar varias cosas sobre esa variable. Pero muchas veces no tenemos claro que el instrumento mide lo que, o me da evidencia de que estoy midiendo realmente aquello que quiero medir. Y eso es lo que llamamos validez, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro de que solo hay una validez, y es que la evidencia que arroja la información del instrumento aplicado se corresponde con lo que estoy investigando. Y siempre ser muy claros, o sea, si estoy preguntando sobre satisfacción laboral, no tengo que mezclarlo con motivación. Aun cuando mi variable tiene que ver con motivación, satisfacción y todo lo demás, debo hacer preguntas en las que yo identifique realmente que la pregunta 1, 7 y 9 tienen que ver con motivación, que la 2, la 4, la 6, la 8 y la 12 tienen que ver con satisfacción. Yo tengo que tener como esa organización para poder tener claridad en que me estoy refiriendo a una variable en específico. Malhorta propone, cuando redactamos cuestionarios, redactar preguntas relacionadas con suposiciones implicadas, o sea, ¿verdad? Cuando usted participa en actividades de la organización, su opinión al respecto es, ¿verdad? Ya yo tengo alguna idea de qué es lo que voy a preguntar relacionado con un tema. Recuerden que, mezclando un poquito, ¿verdad? Piaget decía que no existen preguntas tontas, sino que ni inteligentes. Lo que Piaget decía era que existen las preguntas con contenido. O sea, que yo sepa qué estoy preguntando y no divagando sobre todo lo que yo podría estar preguntando. El redactar preguntas adaptadas al lenguaje, muchas veces queremos aplicar un instrumento a profesionales y usuarios de un servicio. Y muchas veces el lenguaje que manejan los dos grupos, ¿verdad?, muestrales o poblacionales, el lenguaje es muy diferente. Entonces yo debería construir, no podría aplicar el mismo instrumento. Si utilizo el lenguaje muy técnico, tengo que adaptar el instrumento para aquellas personas que no hacen ese manejo. Evaluar la pertinencia de la pregunta. ¿Realmente es importante que esta pregunta se quede? ¿La debo modificar o la debo eliminar? Entonces, tener claro ese punto. Evaluar si el encuestado quiere y puede aportar información, ¿verdad? Aquí hay información sensible que no deberíamos incluir, lo que nosotros llamamos en investigación las preguntas amenazantes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas preguntas. Y el otro que es importante es establecer el flujo y estructura del cuestionario. O sea, vamos a ordenarlas
vamos a ordenarlas en un patrón que nos permita a nosotros el análisis y la interpretación y que muchas veces le permita a la persona responder de una mejor manera, pero teniendo cuidado de que sabemos cómo organizamos las preguntas, no para maltratar a la persona que estamos encuestando, sino más bien para facilitarle las respuestas y que no lo vea como una cadena. La pregunta 1, 2, 3, 4 y 5 son sobre lo mismo, entonces contesto así, contesto así, contesto así, contesto así, contesto, para que vea que no está mintiendo o para que vea que no está. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa estructura del cuestionario, que sea un proceso lógico, ¿verdad? De la estructura. Muchas veces lo podemos hacer por áreas, por sectores, por temas específicos, pero que no sea como la suma. A me contesta B, B me contesta C, C me contesta D y D me contesta E. Para eso, redacto una sola pregunta y no confundo a nadie, en el proceso. Ok, ¿cómo organizamos el flujo de preguntas? El cuestionario se inicia siempre con una presentación. El presente cuestionario o el presente instrumento se construye con la intención de obtener información relacionada con, ¿verdad? Y no le pongan ahí, por favor, contésteme, es para el trabajo final de graduación, nada. ¿Verdad? Esta información, ya lo ponemos siempre, esta información se utilizará de una manera muy confidencial, por lo tanto, usted no necesita escribir su nombre, ni tal cosa. Siempre hagamos eso para ubicar la presentación. La primera parte del cuestionario siempre hace referencia a aspectos sociodemográficos, en caso de que sean necesarios. Edad, género, estado civil, escolaridad, puesto que desempeña la persona. Ya ustedes escogen o amplían según ustedes consideren importante. El flujo de las preguntas siempre atrapen a la persona en el cuestionario, en el instrumento. Entonces, en las primeras preguntas son sencillas e interesantes. Lo atrapamos para que siga contestando adecuadamente. La otra recomendación es, primero ponemos preguntas de índole general, ¿verdad? Y se continúa con preguntas un poquito más difíciles, yo diría un poquito más complejas, ¿verdad? En la parte intermedia del cuestionario, y después cerramos con preguntas ¿verdad? Que le permitan a la persona expresar algunas otras opiniones complementarias a lo que ya ha venido contestando. Se recomienda, o en este caso estaremos recomendando la clasificación por temas afines o subtemas, ¿verdad? En este caso el entrevistado o el encuestado se concentra en un tema cada vez que se desplaza dentro del cuestionario. Ahora voy a contestar sobre motivación, ahora voy a contestar sobre satisfacción, ahora voy a contestar sobre, entonces tengo esa parte del proceso. Efectuar la evaluación previa del cuestionario. Siempre es importante determinar la validez y la confiabilidad. Podemos hacerlo de alguna manera por juicio de expertos o especialistas que nos digan, ¿verdad? Le mandamos al juez o al experto el cuestionario con los objetivos y con las variables que estamos trabajando o con los temas que estamos trabajando para que nos digan si se adecua, ¿verdad? A ellos o no, y determinar entonces si el instrumento es adecuado. O podemos utilizar una prueba piloto, que es aplicarle a algún grupo de personas el instrumento con una pequeña muestra con las características similares, siempre asegurándonos que nadie de esa prueba piloto va a estar en la muestra con la que vamos a trabajar. Recordemos aquí los conceptos de confiabilidad y validez. Confiabilidad tiene que ver con que el instrumento, al ser aplicado mediante el mismo material, utilizando los mismos recursos, utilizando el mismo tiempo, a poblaciones que tienen características similares y mediante un tipo de registro similar, obtenemos resultados similares. La validez tiene que ver con que la evidencia que se obtiene mediante las respuestas nos brinda información de que
el instrumento mide aquello para lo que fue construido. Pero tiene que ver con la evidencia de la información. No es que el instrumento mide aquello que está... No, la información que me brinda la persona me da evidencia de que estoy preguntando lo que realmente estoy para lo que fue construido el instrumento. Recordar, un instrumento puede ser confiable, mas no válido. Pero si el instrumento es válido, obligatoriamente tiene que ser confiable. Entonces hay que tener cuidado. Y es solo, ¿verdad? Antes que nosotros calculábamos validez de constructo, validez de proyección, ¿verdad? Varios tipos de validez. En este caso, predictiva, perdón. Nosotros, hay autores en Annaly y algunos otros autores nos dicen que la validez es única. O el instrumento tiene validez o no tiene validez. Tiene que ver con contenido, ¿verdad? Con predicción y con todo lo demás, pero es una, la validez es una. Y el instrumento no puede ser válido en una de estos aspectos, sino que tiene que ser válido. O es válido o no es válido. Y para cerrar esta parte de aquí, al final, después de que ya pasa por juicio de expertos o hacemos el piloteo, entonces elaborar el cuestionario definitivo para su aplicación. Entonces, con las recomendaciones que nos dan los expertos y todo eso, entonces lo que hacemos es ajustamos las preguntas y decimos ahora sí, cambiamos palabras, cambiamos la dirección y siempre le damos unidad al instrumento. Algo que es importante es que dependiendo del tipo de instrumento que vayamos a utilizar, procuremos trabajar siempre con dirección positiva, porque muchas veces redactamos ítems de manera negativa y entonces tendríamos que cambiar la escala de calificación cuando desarrollamos todo el proceso. Entonces, mi recomendación es para facilidad en este momento, para el trabajo final de graduación, si es la primera o segunda oportunidad que tienen de investigar, trabajen con cuestionarios con ítems en dirección positiva, ¿verdad? Para que no tengan que invertir las escalas y para que no tengan que invertir un montón de cosas en ese proceso. No sé, esto es parte de lo que yo tenía preparado. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, tal vez doña Jania o doña Andrea. Sí, correcto, don Ronald. Por acá tengo una consulta. Dice, ¿por qué las herramientas FODA o matriz FODA se deben de ampliar en este apartado, en el marco metodológico y cómo se realiza? Bueno, vamos a ver, con matriz FODA hemos venido trabajando mucho en esa parte del proceso. Mi recomendación es que cuando la utilizamos, ¿verdad? Como herramienta, la debemos describir desde mi punto de vista en el marco teórico. Pero cuando trabajamos la matriz, tenemos que trabajarla ya en cuando hacemos el resumen en la parte de análisis para que nos lleve a la parte de posterior, ¿verdad? De proponer la relación que se da entre, ¿verdad? Las fortalezas y establecer siempre fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, fortalezas, debilidades, y hacer todo un cuadro en donde podamos establecer todas las relaciones para poder interpretar esa información. Pero aquí, cada uno de los directores, debemos comprender muy bien cómo se trabaja y cómo le podemos permitir al estudiante que la pueda utilizar y que pueda desarrollar esa parte de la interpretación. Pero siempre es importante tener claro que dentro del cuestionario, si utilizamos la matriz FODA, deben haber preguntas que nos establezcan una relación muy, muy bien identificada de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder después hacer el cuadro de la matriz y poder hacer la interpretación de la matriz. Por ejemplo, si uno de los objetivos dice, mediante la matriz FODA, identificar
las características de la organización mediante la matriz FUDA, deberíamos tener como parte de los constructos, siempre tener qué estaríamos comprendiendo como fortaleza, como oportunidad, como debilidad y como amenaza, y qué preguntas hace relación a ese aspecto para poder posteriormente hacer el análisis de la información. Excelente. Y otra pregunta dice, ¿cuándo utilizamos un cuadro de variables o cuándo usamos un cuadro de categorías? Utilizamos un cuadro de variables cuando nos movemos dentro de un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Y aquí hay que tener cuidado con puntos importantes. Por ejemplo, muchas veces cuando trabajamos con estudios más descriptivos, ¿verdad? En donde no utilizamos hipótesis, muchas veces recomendamos trabajar en el apartado del marco metodológico lo que son definiciones de conceptos. Sin embargo, hay algunas instituciones que les piden la definición de variables. Y recordemos un poquito nada más que cuando trabajamos con variables, podemos trabajar con variables o con constructos y que debemos definir lo que sería el aspecto conceptual, el aspecto operacional y el aspecto instrumental. Y preparamos un cuadro en donde ponemos la variable, qué sé yo, actitud, por ejemplo, y entonces podríamos decir la definición conceptual es disposición que tiene el sujeto ante ciertos factores o elementos, que puede ser una construcción, que es el significado de actitud para la investigación, que puede ser tomado de algún recurso o puede ser una definición adecuada que nosotros demos, que sería la definición conceptual. La definición operacional tendría que ver con una actitud adecuada o una actitud inadecuada. Entonces, ¿qué sería una actitud adecuada y qué sería una actitud inadecuada? ¿Verdad? Y también determinar que, por ejemplo, en el caso de la actitud, tiene que ver con 3 elementos, ¿verdad? Que es el elemento conductual, el elemento cognitivo y el elemento afectivo. Y entonces, cuando vemos ya la parte de la definición instrumental, lo que tenemos que decir es que en el instrumento, la actitud, el concepto de actitud, desde la parte operacional que nos está diciendo cómo vamos a medir la variable, entonces la vamos a medir como adecuada o inadecuada, pero desde adecuado en la parte conceptual, en la parte conductual y en la parte afectiva, e inadecuado en la parte conductual, cognitivo y afectivo. Y ponemos el número de preguntas que hace relación a esto. Utilizamos, en ese caso utilizamos variables, ¿verdad? Y utilizamos conceptos cuando trabajamos categorías, cuando utilizamos estudios más cualitativos. Estamos viendo que muchas veces nos llegan con que quieren hacer estudios mixtos. Aquí tenemos una discusión, ¿verdad? Todavía, pero digamos, hay modelos de investigación mixta. Entonces, cuando queremos hacer una investigación mixta, tenemos que tener claro cuál es el modelo mixto que estamos utilizando para poder fundamentar teóricamente desde el marco metodológico y poder entonces tener claro qué lo hace quanti y qué lo hace quali, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos métodos muy puristas en donde dicen hay mucha teoría que lo que dice es que los modelos o los enfoques mixtos lo que tienen que ver es que hay mucho quanti o mucho quali y se alimentan de lo quanti o de lo quali, ¿verdad? Dependiendo, y que realmente es un enfoque eminentemente cuantitativo, pero que se alimenta de lo cualitativo y que eso no lo hace mixto. Hay que definir muy bien en lo mixto qué va a ser quanti, qué va a ser quali, ¿verdad? Para poder asegurarse uno que es una investigación mixta. Entonces, utilizamos categorías cuando hacemos investigación cualitativa y utilizamos variables y conceptos cuando utilizamos
investigaciones más cuantitativas, más descriptivas. De acuerdo, muchísimas gracias. Estamos listos con las consultas, don Ronald. Ok. Agradecerle Espero mucho haberles este ayudado. espacio, este tiempo. Es muy rica toda la información que nos compartió, muy provechosa. Estoy segura de que va a producir grandes frutos en nosotros. Entonces, agradecerle mucho este espacio. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Ronald, por el espacio y a los estudiantes y a los profesores también y a todo el equipo por estar aquí hoy. Es importante que hayan puesto atención y lo que no preguntaron es porque supongo que todo lo entendieron perfectamente. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias, don Ronald. Bueno, Gracias, con mucho buenas gusto para noches. Gracias a servirles. todos. Bueno, Muchas gracias, don hasta Ronald. luego. Buenas noches. No, con mucho gusto, con gusto. No, con mucho gusto, Patricia, para servirle. Hasta luego.